Vamos a continuar con alteraciones congénitas que se encuentran fundamentalmente a nivel del antepié. Fijaos, el eje del pie tiene que pasar por la mitad del talón y tiene que pasar aproximadamente entre segundo y tercer dedo. Las desviaciones que se produzcan hacia la línea media va a ser la aducción con D y hacia afuera va a ser la abducción con D. Bien, estas deformidades, pues podemos tener un antepié aductus, un antepié que se nos va hacia adentro, en el que nos vamos a encontrar, como vemos aquí, el borde externo convexo. Nos vamos a encontrar que cuando trazamos el eje del pie, el antepié se nos va en abducción y nos vamos a encontrar como ese borde externo es cóncavo. Ojo, cuando hacemos un diagnóstico de antepié aductus, el retropié está bien y es el antepié el que se nos desvía, con lo cual el ángulo de divergencia estragalocalcáneo va a estar dentro de los valores normales. Vamos a ir al antepié aductus. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos que cuando lanzamos el eje del pie, ¿vale?, vamos a tener un borde interno convexo y un borde externo cóncavo. ¿De acuerdo? El antepié se nos desvía en abducción. Encontrar un antepié abductus solo es muy difícil, en el que el retropié esté normal. Normalmente nos lo vamos a encontrar asociado a ese calcáneo valgo del que hablábamos, ¿vale? Vamos a hablar específicamente de este metatarsus aductus. Como hemos dicho, es la desviación congénita, que Henke fue el primero que nos lo describe, ya en el año 1800, ¿vale?, a mediados del siglo XIX. Puede ser bilateral, unilateral, y bueno, pues las características un poco que hemos dicho antes, con apoyo específico en la apófisis estiloide, en la que se nota mucho y que luego va a poder tener mucho apoyo en la apófisis estiloide del quinto metatarsiano. Bien, la clasificación se puede hacer en base a la línea media, indicándonos que va de grado normal, moderado y severo, y sería severo cuando nos encontramos que esa línea media nos va a cortar entre cuarto y quinto, esa bisectriz del pie. Bien. Y además podemos clasificarlos si es flexible o rígido. Tenemos que coger el pie, ver exactamente los grados de abducción que tiene y ver si somos capaces, primero mediante manipulación y luego simplemente con ese goniómetro, si somos capaces de ponerlo en 0 grados e incluso darle unos grados de abducción. Si es así, pues con una férula de Bebas podemos perfectamente hacer ese tratamiento. Radiológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Pues muy sencillo. Radiológicamente lo que podemos hacer es el eje de divergencia entre primer metatarsiano y quinto, que vamos a ver que se nos desvía hacia afuera, o trazar el eje del tarso medio con respecto al segundo de metatarsiano. De tal manera que por encima aproximadamente de 14 ya podemos entender que existe un metatarsus aductus. Nos hablan de 14 más menos 2, con lo cual a partir de 16 ya tendríamos un metatarsus aductus leve, a partir de 20 tenemos moderado y grave a partir de 25 grados. Bien. Tratamiento, pues dependiendo lógicamente de la situación que nos encontremos podemos hacer uno u otro. Si es leve, pues masajes, estiramientos que se les enseñan a los padres, fundamentalmente en los periodos de lactancia o cuando se les baña, control de la posición de los pies. Cuando no se puede haber un control de la posición de los pies y hábitos posturales, se le manda pues una ferulita para que la mantenga en la cama. También se puede poner, si ya camina, ortesis plantares, calzado. Y bueno, pues un control clínico, hay que desde luego seguirlo y mantenerlo. En el moderado, pues se pueden producir esos estiramientos y masajes, pero aquí ya tenemos que ir a férula si no camina, zapato ortopédico evidentemente si camina y férulas nocturnas para dormir, y controles posturales y también ese seguimiento. En el caso del severo, pues se hace exactamente lo mismo, ya se hacen yesados fundamentalmente y muchas veces cirugías en partes blandas, pero siempre va a necesitar ese tratamiento ortopodológico, esa ortesis plantar, ese control de hábitos posturales, y se va a tener que mantener el seguimiento prácticamente hasta los 12 años, como pasa con muchos de los talipes que estamos viendo. Bien. Vamos al metatarsus abductus, en sentido contrario. Como os he dicho antes, pues el antepié se nos va a desviar en abducción.
Y también, como os he comentado, es muy difícil encontrar un metatarsus abductus en el que el retropié se encuentre bien, en el que el retropié tengamos un ángulo de divergencia dentro de los límites normales. Casi siempre nos los vamos a encontrar asociados a ese calcáneo valgo, ¿vale? Cuando es congénito. En el adulto pues lo vemos mucho, por ejemplo, en el pie reumático, ¿vale? Esa posición de los pies en ráfaga, del antepié en ráfaga, pero indiscutiblemente en el congénito claramente lo que estamos viendo pues es una asociación, ¿vale? Radiológicamente, ¿cómo lo diagnostico? Pues puedo utilizar ese ángulo astrágalo primer metatarsiano. Sabemos que eso no tiene que ser un ángulo, sino una línea recta que pasa por el astrágalo y el primer metatarsiano, y sin embargo en el metatarsus abductus se va a angular con vértice interno justamente a nivel de la articulación astrágalo-escafoidea, ¿vale? Como tenemos en la imagen de la radiología de al lado, ¿vale? Pero además también podemos hacer ese eje de divergencia entre primero y quinto y vamos a ver que se nos desvía hacia la línea media, además de ese borde interno, ¿vale? El tratamiento. En los no andantes, pues manipulación, estiramientos, férulas, pero desde luego si está implícito dentro de una patología congénita, pues lo suyo es tener las férulas, las escayolas, la férula nocturna, el calzado ortopédico, las ortesis plantares que va a tener y en muchos casos esa cirugía, a veces de partes blandas, como os he dicho, antes de la osificación y posteriormente, pues incluso se tiene que tocar alguna parte ósea. Bien, vamos a ver otra patología específica como es la del metatarsus adductus primus varus. Es la desviación de la abducción del primer metatarsiano. Ojo, esta se puede asociar al alus varus, pero no siempre, a veces va todo el segmento. Se diagnostica valorando fundamentalmente el ángulo que forma el eje medio del segundo metatarsiano respecto al primero. El valor normal está en 8-10 grados, ¿vale? Muy sencillo el diagnóstico radiológico. Por encima de esos 10 grados, más menos 2, siempre nos ponen esas 12, pues consideraríamos que existe un metatarsus adductus primus. Clínicamente, pues muy fácil, la separación de primero y segundo. Cuando vemos esa separación entre primero y segundo, sabemos que tenemos un metatarsus adductus primus. Muy frecuentemente el metatarsus adductus primus se asocia al metatarsus adductus, o sea que podemos tener el metatarsus adductus y además un metatarsus adductus primus. Bien, en este caso tenemos ese metatarsus adductus primus porque tenemos más de esos 10 grados de los que hablábamos, pero además tenemos un metatarsus adductus. ¿Cómo lo podemos medir también? Pues con el ángulo escafo-metatarsiano. El metatarsiano con respecto a la base del escafoides tiene que medir 90 grados. Cuando el eje de ese primer metatarsiano aumenta, o sea, se nos va en abducción, este ángulo aumenta, con lo cual es un ángulo que podemos utilizar para medir, además de utilizar el que habíamos hablado anteriormente. Sabemos que la posición del primer radio es fundamental dentro del mantenimiento de la columna medial y que esa posición está dentro de los factores de riesgo del aplanamiento, de la aplonación, de la inestabilidad de la columna medial. No solamente eso, sino que sabemos que esa hipermovilidad puede aumentar incluso y asociarse pues a ese colapso del arco. Por lo tanto, es importante tratar el pie en su conjunto y tratarlo desde el nacimiento. El tratamiento, pues en los no andantes se pueden utilizar férulas de aducción con cinchas aproximadoras, férulas nocturnas, calzados de rectas formas, ortesis plantares y evidentemente si además complementamos con el tratamiento de pronación o aplanamiento, pues sería un tratamiento conjunto.